Cuando estamos en físico, es decir, dentro del computador, y descargamos RStudio, los dos primeros no son necesarios, porque se instalan automáticamente. Cada vez que se abre el programa. Cada vez que ellos ya están allí. ¿Okay? Sin embargo, cuando estamos en la nube, sí tenemos que llamarlo, porque es así como el ambiente plataforma, ¿sí? De utilizar la mayoría de los paquetes. Entonces, necesitamos esos dos. Ponerlos a instalar. El siguiente, ya el XL se los dice. ¿Para qué es? Para leer un archivo que viene de Excel. ¿Okay? Y ejemplo, lo vemos esto ayer para hacer gráficos. Eso es lo único que necesitamos. La parte estadística ya viene preestablecida aquí, entre estos dos. Una nova, ¿sí? Está allí ya automático. Entonces tenemos leer y graficar. Y luego los ejecutamos. Ejecuta la librería, los instala y los ejecuta. ¿Sí? Vamos a los ejecutados. Él lo hace automáticamente, apenas abrimos. No, eso lo copia uno y lo pega. Por eso se lo digo que uno pasa a ser un usuario. ¿Sí? Eso ya lo tiene compartido este ejercicio. Entonces, ¿qué hace uno? Copia esto y lo pega en un nuevo código, o modifica este y le manda a cambiar el nombre. Esa es una opción que es bastante factible. ¿Cómo lo hace? Le da doble clic encima del nombre y cambia el nombre, no cambia la extensión. ¿Sí? Cambia el nombre que es ejemplo1.ipynb. ¿Y ya? Y lo que hace es modificar lo que está abajo según los intereses de cada persona. ¿Okay? Del ejercicio. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí claros? Sí. No hay problema. Entonces, bueno, te dejo algunos textos. ¿Sí? Uno puede introducir códigos o textos como para hacerlo. Introducir la librería es el primer paso. Y le das a ejecutar. ¿Cómo le damos a ejecutar? Aquí. En esta pestaña. Le das a Enter. Ahí. Y él empieza a ejecutar automáticamente. Como estoy utilizando mi plan de datos, pues puede tardar un rato, pero él ejecuta rápidamente cuando tenemos un buen internet. Cuando tenemos un internet. Y él va a ejecutar. Él dice que todo funciona cuando esto aparece en verde. ¿Sí? Cuando aparece rojo, hay algún error. ¿Qué errores puede uno cometer allí? O sea, solo uno básico. Las comillas. Si ustedes observan, cuando manda uno a instalar un paquete, tiene que estar entre comillas el nombre. Pero cuando lo manda a ejecutar per se, sin las comillas. Es ahí donde a veces uno comete algunos detallitos. Si lo transcribe o lo copia, no lo copia bien, ¿sí? Que se vaya le falta un paréntesis. Son los errores más comunes allí, en ese sentido. ¿Ok? Bien, digamos que instaló, básicamente. Luego es introducir los datos. ¿Sí? Uno le coloca un nombre a los datos, el que quiera. Sería uno. Yo le recomiendo un nombre corto. ¿Por qué? Porque ese nombre corto es el que vamos a utilizar después. Hay que copiarlo y copiarlo y copiarlo si es necesario. ¿Sí? Depende del programa. Entonces, es mejor utilizar un nombre corto, abreviado, que uno sepa lo que está trabajando. ¿Sí? En ese sentido. Y busca, lo van a conseguir en general en la literatura, en Google, cómo cargar un archivo en R. ¿Sí? Lo primero que le aparece, si es Excel, es XLSX. Ya ejecutó, ¿verdad? Me mandó arriba, por favor. ¿Sí? Si tienen archivos tipo text, ¿sí? Que uno va a hacer descarga, hay un código que modifica eso para que sea text, texto, o CBS, que son esos archivos muy grandes que vienen separados por comas. Entonces él los lee. Lo único que uno tiene que buscar es la ubicación. Y aquí R sí tiene un detallito dentro de escolar, que hay que ir a cargar el archivo y traerlo, ¿sí? A esto. Y de ahí buscar la ubicación, copiar la ubicación. ¿Cómo lo hacemos? Aquí no me lo voy a mostrar, ya lo vi. Aquí hay una carpeta, ¿sí? No la manda a abrir y aparece en esta ubicación. Él por defecto aparece en esa ubicación, ahorita la vamos a ver.
El icono de acá, pues te dice exportar un archivo, buscarlo y traerlo. Entonces le podemos decir, déjame hacer algo aquí primero porque el archivo está aquí. Vamos a cerrar esto. No. Voy y le digo traer el archivo. Y él me ejecuta o me muestra dónde están todos, como el escritorio. Yo lo tengo ubicado por acá. Le digo que es el ejercicio 1 y le digo abrir. Y él me va a decir quiere salvar, tenga en cuenta que puede hacer alguna modificación. ¿Sí? Como una advertencia de lo que aparece allí. Y ya lo cargó. Lo tengo aquí. Miren que lo tengo en este lado de donde tengo los códigos. Si le doy botón derecho, botón acá, él me dice copiar path, ¿sí? Que es como copiar la dirección de eso. ¿Está allí? La copio, vengo acá, borro y con control V o con botón derecho le digo pegar. No hago más nada, voy a cerrar este lado, no lo veo. ¿Sí? Y él copió la dirección. La dirección es esta, content, ¿sí? Que es una carpeta que se llama content dentro de Google Colab. ¿Sí? Y el nombre del ejercicio. Importante aquí que se le olvida a uno a veces cuando empieza a lograr algo. El XLSX, ¿sí? A veces pone solo XLS porque es un archivo de Excel viejo, ¿sí? Entonces, si eso sucede, él no va a relacionarse con esto. ¿Bien? O sea, hay que tener pendiente esos detallitos solamente. Y si uno le da a ejecutar, él ejecuta. El build es para que me lo muestre. ¿Okay? Me muestre qué fue lo que trajo de. Y miren que no dura nada. Ahora bien, ¿por qué aparece esto que está aquí? Porque yo lo tengo allá, hay una columna en blanco y luego unos textos. Pero eso no me interesa. Yo pudiera haberlo borrado para traer el archivo más limpio. ¿Okay? Y bueno, por supuesto, como con menos problemas. Porque bueno, él empieza a ponerle títulos a las columnas que aparecen completas, ¿no? Que les coloca siempre un código de 3 puntos y un número. Entonces, pues, eso a veces genera ruido, si no es necesario, ahí puede quedar. Porque al final traje las dos columnas que necesito. Una me dice que es un carácter, es letra, y la otra me dice que es numérica, ¿sí? Debe lo asume como numérico, entonces está bien. Si esta aparece como carácter, ¿qué sucedería? Hay un error por ahí en la chica que Hay un error, en vez de una coma puse punto, ¿sí? Entonces, va a depender mucho del sistema operativo que estén utilizando y cómo lo configuraron. Eso sí, es cuestión de cada máquina. Cuando uno trabaja y configura el sistema operativo en inglés, ellos utilizan el punto como decimal, ¿sí? En cambio, los latinos, la parte latinoamericana, ¿sí? Utilizan la coma y el punto como unidad de mil, ¿sí? O sea, va a depender mucho de eso, de cómo tengo uno configurado. Pero si uno pone 5.5 en el computador y está, debería ser con coma, él agarra eso como un carácter, no como un número. ¿Okay? Eso sería lo que uno tendría que buscar aquí para corregir si algo sucede. Si sucede, bueno, hay que borrar el archivo de cuando se cargó, irlo a modificar y volver a cargarlo y volver a ejecutar. No es nada. ¿Hasta aquí vamos bien? No he hablado todavía. Eso es todo, jóvenes. Lo demás está allí. Es modificar. Vean los nombres de los títulos. Pero si los recuerdo o no los recuerdo, él tiene una opción para que yo no tenga que acordarme de eso. Vamos abajo. Bien, ahí están todos los datos. A veces cuando son muchos datos, ponerse build pues te genera pasear mucho. Puedo hacer un gráfico. Para empezar, para visualizar si tengo datos atípicos o no. Eso sería lo primero que me haría, ¿verdad? Si tengo algún dato extraño. Es decir, me aparece todo numérico, pero en vez de escribir 50, escribí 5000.
pudiera ser un dato fuera de escala, ¿sí? Que pudiéramos ver primero con un gráfico. Entonces, ¿qué hago? Colocamos el nombre de como llamamos la data, E1. Luego el nombre de lo que va en X. ¿Qué va en X? Perdón. En este caso, ¿qué va en X? Las letras, la variedad, el tratamiento, el factor, el estudio. Y en Y, la respuesta, ¿verdad? Ah, pero yo no me acuerdo cómo escribir Y. Entonces, hay una opción de escribir E1, el símbolo de dólar, ¿sí? Y observa que cuando escribí solo el símbolo de dólar, Aparecieron las letras. apareció todo lo que tengo como título de columna, ¿sí? Y bueno, escojo lo que dice variedad. Lo mismo sucede con el nombre, ¿sí? Puedo borrar todo lo que está ahí, escribo E1, el símbolo de dólar, y bueno, mi respuesta es peso seco. Observen que peso seco él le puso unas comillas, ¿sí? Simple. Y a variedad no. ¿Por qué? ¿Cómo está escrito peso seco? Con espacios, ¿sí? Cuando tengo espacios en el nombre, ¿sí? Él lo coloca entre comillas para decir que eso es todo un conjunto de el nombre. No son nombres por separado. Cambio variedad solo tiene una palabra. Entonces no necesita poner la comillas porque es lo único que existe ahí. ¿Estamos claros? Por si acaso, les dice que hay un error tal vez en el nombre. A veces uno se come la comilla sin necesidad. Y ya hice un gráfico. Solo falta ejecutar. Por supuesto yo puedo adornar y ya hizo que algo faltó allí. ¿Qué faltó? Ah, tengo un espacio aquí de más. Él lo dice aquí de una vez, ¿no? 3 más, sí. Y un más. ¿Qué son estos guardias? Es lo que dice que no. Si yo coloco en el nombre E1, aquí puedo borrar esto ya. ¿Sí? No es necesario colocarlo. Pero uno lo deja porque a veces no sabe cómo escribió el título de la columna. Eso no va a influir. Vean el gráfico. Ya lo tengo. ¿Sí? Bien. Tengo las variedades y él me pone el título de variedad. Si voy al gráfico y quito esto, en el código de $1, pues solo va a aparecer el nombre de variedad. Y peso seco en grano, puedo quitar esto. Nada, como para mejorar. Pero ya tengo un dato. ¿Sí? Vean que nosotros dijimos que mejor era el B. El B. ¿Sí? El B es el que tiene un valor más homogéneo de los altos. Aunque el C me parece extraño el cálculo de allá, sin embargo estos puntos, ¿sí?, me dicen que son atípicos. ¿Sí? Pudiera haberlos eliminado. ¿Los puedo eliminar? Si son atípicos. ¿Por qué? ¿Me tienes razón? Porque se salen de la media, ¿sí? Se salen de esta distribución. Ajá. Pero, ¿qué me dice a mí que sí los puedo eliminar fácilmente? ¿Cuántas repeticiones tenemos? 36, creo. 36. Y para hacer un análisis estadístico dijimos que necesitamos por mínimo 5 si estamos en campo, pero el programa lo exige 3. Nosotros hablamos de 5 cuando vamos a campo, si se nos mueren 2, pues nos quedan 3. Pero tengo 36. Es decir, quitar 3 no va a ser mucho. Sobre todo porque estos dos hacen que este promedio tal vez caiga en lo que calculamos anteriormente. Y son 2 plantas contra 33. ¿Sí? Claro, también elimino esta para que no. ¿Sí? Entonces, puedo conseguir un mejor promedio eliminando esas 3 plantas. ¿Okay? Algún detalle que les cayó un poquito más de fertilizante, ¿sí?, les dio un poquito más de luz, entonces, o les cayó una plaga y al final yo tuve que evaluarlas, ¿sí?, y obtuve menos peso seco. Eso hace este tipo de gráfico antes de hacer el análisis estadístico, que uno pueda limpiar la data. ¿Sí? En esa analítica de datos, uno de los primeros pasos es ver cómo se comporta antes de hacer cualquier análisis. Y hacer el gráfico
es lo primero que uno debería. ¿Sí? Aun si no se hace el gráfico el que voy a presentar, ¿no? Pero ese me ayuda mucho a ese tipo de detalle. A yo no tener, o no tenga que yo ir al Excel y empezar a ver los 36 datos, y ay, bueno, este dato está como muy alto y este no. Ah, ese es su criterio. Aquí no hay ningún criterio, el criterio es el matemático. Entonces, pasa la parte de ser cerrado a la apreciación de uno a la parte de que lo haga el mismo computador. ¿Ok? ¿Bien hasta allí? Nada del otro mundo, ¿verdad? Perfecto. Bien. Se llama Google Colab. Google Colab. Está puesto arriba de la ventana. Nosotros vamos a trabajar con Google Colab bajo R. ¿Sí? Google Colab trabaja bajo dos ambientes. Voy a mostrárselos, no se vayan a confundir. Google Colab trabaja bajo R y bajo Python. ¿Sí? Cuando uno va aquí, vamos a mostrárselos una vez. Cuando uno va aquí a Routine Time, ve cambio del tipo de rutina, así, el cambio del tipo de programa que voy a utilizar. Como yo lo tengo configurado para R, pues me aparece en R directamente. ¿Sí? Pues está configurado para R. Pero si yo lo quiero cambiar a Python, pues aquí está Python 3, que es la última versión básica. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre los dos? Para uno. Bueno, si mal no recuerdo, mi hermano que es de informática me contó que Python es un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más subserviente al código y a la modificación. Código está hecho más para programar, para programador. Sin embargo, para uno que es un usuario, ¿sí? Que no va a programar, sino va a utilizar ya los códigos existentes, ambos tienen las mismas rutinas. Los códigos son diferentes, Sí. pero hacen lo mismo. Para uno, hacen lo mismo. ¿Sí? Yo por lo menos sí he programado algo en Python, ¿sí? Tengo varios programas ahí de simulación que hemos hecho. Pero para hacer análisis estadístico básico, clásico, los dos se comportan muy bien. ¿Sí? Y tienen más o menos la misma estructura. Carga las librerías, ¿sí? En este caso, las librerías de Python son NumPy y Panda, ¿sí? Las dos clásicas, y Matplotlib, ¿sí? Para hacer gráficos. Pero igual, tiene la misma rutina. Carga las librerías, instálelas y cárgalas. En este caso, creo que no hay que instalarlas, solo cargarlas, ponerle librería, no librerías, Python con pandas como para. Cargue los datos, ejecute la norma. No, esa es la rutina. Haga el gráfico si quiere, pero sigue siendo bajo código que si yo se los pregunto a Google, ahí los tengo. ¿Sí? La idea es lo que acabamos de hacer. Es decir, ¿qué va primero? Bueno, ¿dónde va dentro de eso la ubicación? La copia y la trae. Eso es lo que hay que saber. Por lo menos en el gráfico, bueno, ¿quién es la data? ¿Cómo llamamos a los datos? ¿Quién es X y quién es Y? ¿Okay? En ese sentido, ¿sí? No hay diferencia. Tiene algunas diferencias ahí, bueno, en vez del dólar utilizaba corchetes, pero rectos, ¿sí? Llaves. Pero rectas, para llamar en vez de dólar. Tú colocas y ahí aparece todo el listado. ¿Sí? Pero en general tienen la misma estructura mental, podríamos decirlo así. ¿Bien? Ok, tenemos el gráfico. Hablamos entonces ayer que antes de hacer una NOVA, los datos deben cumplir con dos supuestos. Ahí hay dos códigos sencillitos, podemos buscar más. ¿Sí? Estos sí están basados no en el ANOVA, sino en uno. ¿Sí? Sin embargo, bueno, la literatura actualmente dice que utiliza otros que estén basados en base a la ANOVA, pero bueno, estos funcionan también. ¿Okay? Para nuestro tipo de datos son bastante característicos. El primero es la normalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, plantear las hipótesis de la normalidad. ¿Sí? ¿Qué estoy buscando? De que los datos sean normales o que los datos no se comporten de manera normal. ¿Sí? Entonces, esas son las hipótesis. ¿Sí?
La hipótesis es que se comportan de manera normal en cuanto a su peso. Estamos hablando de peso, ¿sí? Si los datos de peso se comportan de manera normal. ¿Qué significa eso? Que se comporten de manera normal. Ayer lo hemos visto. ¿Qué es la normal? Eso lo vieron en estadística. ¿Qué es la curva de la normal? Es una campana de Gauss. ¿Qué nos dice la campana de Gauss? Que por acá está la media, ¿verdad? La campana de Gauss lo que muestra debajo de esa campana es la densidad de los datos. ¿Sí? Entre más datos, pues más área, menos datos, menos área. ¿Sí? Es decir, que la mayoría de los datos está concentrado acá. ¿Sí? Eso es lo que busca la normalidad, que la mayoría de los datos esté concentrado hacia la media y muy pocos datos estén a los extremos, porque la densidad es menor. ¿Sí? Esa es la hipótesis que estamos buscando, que se comporten de manera normal. Que se comporten de manera normal es esto. Que no se comporten de manera normal ahora, ¿verdad? ¿Sí? Tendrá una distribución diferente. ¿Sí? Pero si no se comporta de manera normal, pues es un supuesto que no se cumple. Debería cumplirse que todas las variedades se comporten de manera normal en cuanto a su peso. ¿Bien? Ese es el primer, o la primera, el primer supuesto. ¿Okay? Este es el test más común de todos, el de Shapiro-Wills. El test de Shapiro evalúa la normalidad. ¿Qué pide? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Pero pesos, espacio, seco, espacio, no sé qué. Me limito a buscarlo de manera más práctica. E1, luego, y escojo, y lo voy a ejecutar. Ya está funcionando. Bien. Y de una vez, él dice, Shapiro-Wills, test de normalidad. No tengo que inventarlo. Él automáticamente lo sabe. Pueden, por favor, revisar que hay otros test de normalidad que se pueden aplicar. ¿Bien? Va a depender del gusto y del área. ¿Sí? En el área agrícola y de producción animal general utilizan Shapiro-Wills. Pero hay áreas muy particulares en el área agrícola y de producción animal que el autor le dio por utilizar un test diferente. Y si usted va a utilizar esa referencia científica como la base de su estudio también, con la cual va a comparar, pues tiene que utilizar el mismo test que utilizaron ellos. Generalmente no lo dice, ¿no? ¿Qué utilizar? Entonces, pues uno asume que es Shapiro-Wills. Pero cuando es muy particular el estudio de algo genético, en sangre, de animales, cambian el test. ¿Okay? Él me da un valor de Wills, ¿okay? Pero también me da un valor de probabilidad. ¿Cuál es nuestro valor experimental? ¿Cuál es nuestro nivel de confiabilidad del cual hablamos ayer? 0,05. Ese es nuestro nivel de error. ¿Sí? De confiabilidad 95%. Pero nuestro alfa, que así se denomina, de error es el 5%. Eso se transforma en 0,05. ¿Por qué lo transforma en 0,05? ¿Cuál es la regla mnemotécnica que vamos a utilizar? De 0 a 1. Perfecto. Estoy en 0 y en 1. 0,05 está aquí. ¿Okay? Es como si fuera de 0 a 100. 5%. Si estoy por debajo del 5%, ¿a qué hipótesis estoy haciendo alusión? A la eterna. ¿Okay? Es decir, estoy rechazando la nula y por lo tanto tengo que discutir la eterna. Si estoy por arriba del 5%, entonces, pues la nula. ¿Sí? Porque es nuestro 95% de confiabilidad de que suceda eso. ¿Ok? Bien. Hasta aquí vamos medianamente claro. Entonces,
si yo no necesito ir a una tabla específica en este programa, no necesito ir a buscar la tabla de Will, ver qué características tiene para buscar el valor y comparar, pues comparo en función de esa probabilidad. ¿Qué me dice esta probabilidad? Está por debajo de esta moneda. Que está por debajo. Y por lo tanto la hipótesis que es, ¿ves? La de Terry nos dice que los datos son no son normales. Entonces ya no cumplo el primer supuesto. ¿Bien? Hoy día la literatura, sobre todo los hindú, que trabajan sin duda en estadística, uno de ellos plantea que la normalidad puede ser un supuesto que no es necesario tomar en consideración. ¿Okay? Puede que uno, si no son normales, pudiera no tomarlo. Sin embargo, el siguiente supuesto, que es el de homogeneidad de varianza, sí debe cumplirse a juro. Es decir, es una regla que no se puede obviar. Yo pudiera obviar esto. Dice, bueno, no me interesa, ¿sí? Pero la siguiente sí no la puedo obviar. Entonces, la homogeneidad de varianza también tiene sus dos supuestos de hipótesis. O la varianza de todos los tratamientos son homogéneos, o es homogénea la variabilidad, la varianza entre ellos, o no hay homogeneidad. ¿Sí? Igual, a 0,05. Bien, tenemos un test. El test de Fisher, ¿sí? Que me pide cuál es la respuesta y cuál es el tratamiento. Separadas por esta cerilla. ¿Sí? Yo sí les voy a decir algo, conseguir ese cerilla en código a veces es fastidioso. Yo lo que hago es copiar y pegar. ¿Sí? ¿Sí? Hay un código dentro del teclado que la hace aparecer, pero a veces es complicado conseguir. Lo que necesitamos es modificar. Entonces, ¿qué modificamos? Aquí va la respuesta. E1, E1, ¿sí? Y es peso centro. Y los factores de los tratamientos es la gravedad. Y ya, lo que hago es ejecutar. Bien, igual, el de una vez nos dice que es el test de homogeneidad de varianza, por si acaso. Uno dice, bueno, un test y la literatura, no, ese test funciona y cuando aparece dice otra cosa, porque eso sucede, ¿no? Cuando uno trata de copiar algo de Google. Aquí tengo el valor, está basado en el chi cuadrado, la media del chi cuadrado. ¿Sí? Entonces la tabla del chi cuadrado es la que deberíamos buscar, pero tenemos un valor de probabilidad de 0.33. ¿Qué nos dice eso en base a la hipótesis? ¿Qué son homogéneos? La varianza. Estoy hablando de las varianzas. Sí, que las varianzas son homogéneas. ¿Okay? La varianza del tratamiento A, del B, del C son homogéneas entre ellas. ¿Okay? Entonces, si estoy cumpliendo esta hipótesis. ¿Okay? Si no cumpliera esa hipótesis, no pudiera aplicar una NOVA, un análisis de varianza. Tendría que utilizar otras opciones. Y ahorita les voy a mostrar qué opciones hay, pero tendría que utilizar otras opciones. ¿Okay? Sin embargo, como la literatura y hoy día está de discusión, puedo obviar la de arriba, pero esta no la puedo obviar y esta sí se cumple, ¿sí? Puedo hacer un análisis de varianza para esos datos. ¿Okay? ¿Bien? Y antes de hacer un análisis de varianza, entonces, necesitamos plantear las hipótesis, es lo primero que uno hace. ¿Qué es lo que uno busca? El ANOVA es un análisis de varianza clásico para diferenciar más de dos niveles en un factor, es decir, 3 o más. Para 2, él lo hace, el ANOVA lo hace, pero no es una de las herramientas más ideales. Cuando solo tengo dos variables a evaluar, dos medias, pues utilizo un test de t-de-student, un test de normalidad que compara dos medias directamente, no necesito una NOVA. Eso ya lo vieron ustedes en estadística, creo, si no me equivoco. ¿Cuál es la hipótesis nula? Entonces, las variables evaluadas se comportan de manera similar en cuanto al peso obtenido. Si lo quiero escribir matemáticamente, ahí lo
por lo menos una de las variedades, ¿sí? Voy a escribirlo por si acaso en algún momento me piden variedades de aquí, de lechuga, ¿sí? Se comportan de manera diferente a las demás en cuanto al peso, ¿sí? Pero eso sí tengo que decirlo, que estoy comparando el peso obtenido, ¿no? De una variedad. O son muy similares al peso o son diferentes al peso, porque eso es lo que estoy buscando. ¿Sí? Y ahí está el código. Solo necesito lo mismo que copiar arriba, la respuesta y el tratamiento. Yo le coloco un nombre, ¿sí? Como para identificar, estoy haciendo el ANOVA, porque realmente el código del ANOVA es este, A o B. ¿Sí? Uno lo pudiera dejar sin esto y decir summary de A o B. ¿Okay? Y él te va a dar la respuesta. Esto es la manera más simple de expresar. Coloquemos eso para ahorrarnos con copiar. Podemos copiar aquí arriba y pegar aquí abajo. Y lo mandamos a ejecutar. Y bien, hasta ahí llegamos nosotros. Esa es la tabla de ANOVA que les mostraba ayer, que está en la clase. ¿Cuál es la fuente de variación? ¿Cuáles son los grados de libertad? ¿Cuántos tratamientos tenemos? 100%. Tratamientos. ¿Cuántos niveles de factor? Estamos hablando de 36. ¿Ah? 36. No, esas son las repeticiones. 5. Los niveles que estamos evaluando son las 5 variedades. ¿Okay? Grados de libertad son número de tratamientos menos 1. Los 4. Y al final de todo esto que tengo acá, ¿qué me interesa? Discutir esto que está ahí. ¿Se lo ven? Y esto lo discuto para ver, en función de esta, con cuál me quedo. Por la regla mnemotécnica que tenemos ahí, esto es. ¿Qué conclusión llegamos? Eso es menos, porque pone el número de menor, ¿qué? 2 por 10 a la menos 16. 2 por 10 a la menos 16 es 0,00015,016. 2 por. Por lo menos una diferencia. Entonces esto tiende a 0. Si tiende a 0, vengo acá, está por debajo de 0,05. Es la hipótesis alterna, rechazo la nula, por lo tanto es la alterna, que dice que por lo menos uno se comporta de manera diferente a los demás. Entonces mi conclusión llega ahí. Mi conclusión dice, una de las variedades de lechuga evaluada en base al peso se comporta de manera diferente a las demás. ¿Cuál? Ahora viene la pregunta. Porque esa hipótesis alterna te tira a la pregunta de cuál de es esa. Ahí es donde uno aplica prueba de medias. ¿Sí? Sin embargo, tiene que aplicar una prueba de medias para todos, en pares. ¿Sí? ¿Cuántos pares pudieras comparar allí? A con B, A con C, ya son 4, con D, B con C, B con D. Hay toda una combinación. Hacerla una por una pues no tiene sentido. Para eso existen pruebas de medias. Tukey, Duncan, LSD, HS. Hay infinidad de pruebas de medias. Depende de los gustos y colores de la persona que va a trabajar. Esta es una opción muy posible. Puede revisar cómo hacer Tukey, sin embargo, eso solo le va a dar la comparación uno por uno. Y usted tiene que obtener después las letras. Este es un código que por allí apareció no hace mucho, puedo asegurar porque he trabajado en ello, que te permite el HLCD, que es la mínima diferencia significativa. Si no me equivoco, va por allí la traducción de ese HLCD, que solo te permite el nombre de cómo usted llamó a la ANOVA. Yo lo llamé ANOVA, pero si aquí yo le pongo A1, pues aquí debería poner A1. ¿Sí? Y el nombre de los tratamientos entre comillas. ¿Sí? Tanto aquí como aquí. La diferencia aquí es que sí es bueno traérselo con todo IEM, ¿sí? Para que identifique también
¿sí? Lo que hago es sustituir eso por lo de arriba y le doy a ejecutar. Y tengo un error, me falta que la función no se encuentra. ¿En serio? A ver, ¿qué me faltó aquí? Me faltó una librería. Por supuesto. Creo que la librería agrícola. Déjame ver, ya digo. ¿Dónde está? No me acuerdo si lo utilicé. Bien, aquí por lo menos utilicé otra alternativa. Ahorita se las muestro. Pero vamos a buscar la librería. Debe haber una librería que me comí. Lo puedo apostar. Vean que uno no se aprende todo, uno sabe que uno está allí, algo faltó, ¿sí? ¿Qué faltó? Igual lo busca, no me pongo a inventar, ¿sí? ¿Qué es lo que faltó a esta señorita? Si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, siendo así, lo que hago es copiarla, voy a mi ejemplo, vuelvo aquí a mis... Y por supuesto la ejecuto. Ya la copié mal, ¿ves? Vamos a ver. Tenemos que ejecute y ya. ¿Qué va a suceder con ella? Ella me va a dar un gráfico donde están las letras y me va a decir quién es diferente a quién. Para no tener que empezar yo a averiguar en función de datos quién es quién. Tenemos que ejecute, eso va a durar un minuto. Un poquito más. Creo que en este tengo otra opción. Ver si hay un recorrido lógico de hacer los pasos, ¿sí? Sin necesidad de brincarse, ¿sí? Uno puede hacer unas cosas y primero las librerías, luego cargar los datos, luego un gráfico como para ver si hay que limpiar o no, luego sí los supuestos y luego el ANOVA, ¿okay? Y luego la comparación de medias, sí, el ANOVA me dice que hay uno diferente. Si me dice que hay uno igual, todos son iguales, no necesito hacer ninguna prueba de medias. Vamos a ver si con ese sí funciona. No, me faltó. No, me sigue faltando algo. ¿Qué me falta? No. ¿Alguien me faltó? No sé qué. Grupo, me comía algo, ¿no? Me dice que es la función. Pero aquí sí me falta. Vamos a ver. Alguien me falta y no consigo quién. Me falta la función agrícola. Me suena. No,
No, estoy trabajando con otra cosa. Por lo menos aquí estoy trabajando con Python, ¿sí? Entonces ese quiere ser más archivos